Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿verdad? Cada uno de ustedes, mayormente aquellos que nos visitan, que el Señor les bendiga. Es un gozo, ¿verdad?, estar nuevamente entre ustedes. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ir allá a la ciudad de Bedford, Texas, donde está la congregación de la Iglesia de Cristo en Brown Trail, en las conferencias. Gracias a Dios, pues todo salió muy bien para la honra y la gloria de nuestro Dios. Antes de iniciar también, quisiera que recibieran saludos, ¿verdad?, de los hermanos allá. Diferentes congregaciones mandaron saludos, reciban los saludos de ellos. Y pues estamos gozosos, hermanos, porque ¿qué estamos hoy? Miércoles, el día de ayer, nacieron dos nuevas criaturas para el Señor. Anoche, ¿verdad?, el día martes a las 8 de la noche, se bautizaron las hijas del hermano Sánchez, Rubén Sánchez. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Tenemos nuevas hermanas en Cristo. Así que ahora nuestro trabajo es, como les digo siempre, Mateo 28:20, ¿verdad? Ayudarles, enseñarles a continuar su camino firmes y fieles para la honra y la gloria de Dios. Así que estamos muy contentos por ello. Sabemos que es una felicidad también para Dios, cada alma que se salva. Excelente trabajo están haciendo ustedes, ¿verdad? Cada uno de ustedes, porque este es el trabajo de la iglesia y se está viendo los frutos. Porque cada uno de nosotros tenemos conciencia, como dice Romanos 1:16, la palabra la tiene, el poder la tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que tiene el poder. Gracias a Dios por ello. El versículo de memoria, no es domingo, ¿verdad? No es domingo. Vamos a continuar el estudio que estamos llevando los miércoles. Estamos hablando en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando en cuanto a su vida, estamos hablando en cuanto a su obra. Hemos estado viendo algunos puntos que nos ayudan a nosotros como cristianos, recordando que este es el propósito de este estudio y de estos estudios, claramente. Es el conocer a Cristo, el conocer la obra de Cristo, porque la obra de Cristo viene directamente de Dios, hermanos. Y al hacer la obra que Cristo hizo, estamos haciendo la obra que nuestro Dios Padre quiere que hagamos. Y el mejor ejemplo es Jesucristo, ¿verdad? Hay momentos que nosotros nos enfocamos en los apóstoles, que no está nada mal, porque los apóstoles fueron fieles, ¿verdad? Pero una de las cosas que tenemos que tener en mente, que no hay mayor ejemplo a seguir que Cristo mismo, ¿verdad? Porque estos fueron los que siguieron, los apóstoles siguieron ¿a quién? A Cristo. Los apóstoles, los discípulos todavía cayeron, pero Cristo no hubo pecado en él. ¿Quién es mejor persona para seguir? Nuestro Señor Jesucristo. Y claramente decíamos que como cristianos, al decir que somos cristianos, quiere decir que en la vida de nosotros se está reflejando Cristo. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Estábamos mirando en cuanto Jesús, ¿verdad?, el ministerio. Vimos que Jesús inició su ministerio ahí en Galilea. Mateo capítulo 5 empieza con las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 al 7 claramente enseña la predicación, ¿verdad?, del propósito que Cristo traía para la iglesia. Y es lo que aprendemos en ello. Más adelante vamos a irnos paso por paso en cuanto a esa enseñanza. Pero vemos cómo allí Cristo, el apóstol Juan, en Juan 1:1 lo presenta como el verbo que quiere decir la palabra viva, ¿verdad? Cristo es la palabra viva, es aquel verbo. Vemos cómo dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si leemos del versículo 2 al 4, podemos darnos cuenta que este verbo, la palabra fiel, hermanos, estaba desde el principio, porque dice que todo fue creado por Él. ¿Qué quiere decir esto? No que Dios no crió, sino que estamos viendo a Dios, que está en primer lugar, ¿verdad? Pero Cristo estaba con Él. Dios es la mente, es el que tiene todo poder, y Cristo fue el arquitecto, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. Entonces nos lleva en el principio, vimos que este verbo, claramente, en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, estábamos viendo que este verbo se hizo carne.
Y dice Juan, y este verbo que es Cristo, dice, anduvo entre nosotros. O sea que no fue un sueño, no es una historia, ¿verdad? Sino que dice Juan y afirma, anduvo entre nosotros. ¿Como quién? Como aquel que tiene que. Léalo para que no. Abra su Biblia, hermanos. ¿Qué es lo que vieron los apóstoles en Cristo? Es lo que quiero preguntar. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos, ¿qué cosa? Su gloria, dice, vimos su gloria como la de ¿quién? ¿Del unigénito de quién? El unigénito del Padre, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Este es el verbo, es lo que vemos, la palabra viva. Entonces, estuvimos viendo claramente que Jesús, como el verbo, la palabra viva, es el exégeta del Padre. ¿Qué dijimos que era un exégeta? ¿Recuerdan? Un intérprete, un mensajero, ¿verdad? Un intérprete, un mensajero. Cristo es el verbo, aquel exégeta que vino a decir claramente solamente lo que el Padre quería que se dijere, ¿verdad? Estuvimos viendo que estos ejemplos son para nosotros hoy en día como cristianos para recordar que nosotros tenemos que hablar solamente lo que Dios quiere que hablemos. Por eso el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 4, versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a ¿qué? ¿A la palabra de quién? De Dios. Entonces, ahí estamos viendo el ejemplo que nos está dando Cristo. Entonces, si Cristo, que es el Hijo, vino a hablar las palabras de Dios, nosotros no tenemos ninguna autoridad para cambiarlas. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos aprendiendo de Cristo. Recuerden, estamos aprendiendo de Cristo. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para cambiarlas. Entonces, es lo que vemos. Vimos a Jesús, ¿verdad?, como el Salvador, Cristo, ¿verdad? Claramente vemos a Cristo que Él tenía un propósito. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, nos enseña claramente que todo esto que estamos viviendo ahorita, hermanos, estaba en el plan divino de Dios, dice ahí, desde antes, ¿de qué? De la fundación del mundo, pero tenía un propósito. El versículo 4 nos dice el propósito, para que nosotros vengamos a hacer ¿qué cosa? Santos, santos. Una iglesia pura, ¿verdad? Una iglesia santa. Una iglesia en la cual está apartado de todo mal, del pecado. Entonces, ese es el propósito de Dios. Dios manda a su Hijo, el Salvador. Vemos que viene la profecía, ya lo vimos al comienzo, Génesis 3:15, nos habla de que iba a mandar la simiente que es Cristo. Gálatas capítulo 3 nos habla de la simiente de Abraham y nos dice ahí que es Cristo. Entonces vemos que Jesús como Salvador nos vino a librar de tres cosas. Nos vino a librar de la ignorancia, ¿recuerdan? Nos vino a librar de la ignorancia, nos vino a librar del pecado, claramente, y nos vino a librar de la muerte. Porque si estamos firmes con lo que Él ha enseñado, pues no vamos a morir. Vamos a vivir una vida eterna, ¿verdad? Morir quiere decir que no vamos a morir espiritualmente, hermanos. No quiere decir que no vamos a morir aquí terrenalmente, morir espiritualmente. Pero si no vamos a tener muerte física y muerte espiritual. Y vamos a ir a un castigo eterno. Entonces, de eso nos vino a librar nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos viendo cómo Pablo presenta en la segunda carta de Corintios, ¿verdad? La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, en el cual él le presenta el versículo 19 al 21 y nos dice que este mensaje que Cristo trajo es el mensaje que los apóstoles estaban predicando. Y es el mensaje que nosotros debemos de ¿qué? Llevar. Es el mismo mensaje que nosotros debemos de llevar. Y este es el mensaje que se les dio a los apóstoles. Por eso dice Hechos capítulo 2, versículo 42, que aquella primera membresía de la iglesia, aquellos primeros cristianos, dice, perseveraban, ¿recuerdan? En la doctrina de los apóstoles. Esta doctrina es la de Cristo, el Salvador.
Él vino a dejar esta palabra. ¿Ok? Vimos también a Jesús como juez, ¿verdad? Estuvimos viendo que Cristo vino como Salvador, pero la segunda venida que venga Cristo ya no va a venir a salvar. ¿Va a venir a qué? A juzgar, como juez. A juzgar. Entonces estuvimos conociendo a Cristo como juez. Vimos que hubo la profecía en Daniel capítulo 7, versículo 14. Estuvimos viendo Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Hechos capítulo 17, versículo 31. Se lo estoy diciendo rápido porque ya vimos esto, hermanos. Y miramos cómo Cristo viene ahora como juez. Ya estamos conociendo a Cristo. Estuvimos viendo el último miércoles a Jesús, que es amor. Y mirábamos cuál es el verdadero amor, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. ¿Cuál es el verdadero amor que nuestro Señor Jesucristo nos enseña? ¿Recuerdan? Murió por nosotros, mereciendo que muriera por nosotros. Murió por nosotros, murió por aquellos que aún estando ahí decían, crucifícale, crucifícale. Aún sin merecer, ese es el amor. Ese es el amor que Jesús, ¿verdad? Vino a enseñarnos, en la cual Él mismo lo enseñó en Mateo 5, 44 al 48, que nos dice, amad, ¿a quién? A vuestros enemigos. ¿Tenemos enemigos, hermanos? Tenemos enemigos. Todo aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios se considera enemigo de Dios, por lo tanto es nuestro enemigo. Nuestro enemigo. Pero nosotros tenemos que amarle porque nosotros tenemos que ayudarle ¿a qué? A salvarse, ¿verdad? Por eso dice Cristo, qué fácil es amar a los que te aman, dice, qué fácil. Por eso en la ley de Moisés decía, ¿verdad? Era diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Tú me la haces, tú me la pagas, ¿verdad? Pero dijo Cristo, la cosa no es así. Esa no es la cosa, esa no es la situación. La situación es así. Amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuántos de nosotros cuando oramos a Dios le pedimos por aquellos que nos hacen mal, hermanos? Hay que ponernos a meditar en esto. ¿Cuántos de nosotros realmente le pedimos a Dios por aquellos que nos hacen mal? Gloria a Dios por ello, hermana. Pero es algo para nosotros meditar, ¿verdad? Porque muchas de las veces oramos, es más, a veces tenemos una oración que es repetitiva ya. Como que he dicho lo que Cristo dijo, yo no quiero que oren así, repetitiva. Ya tenemos una oración repetitiva, repetimos lo mismo, parecemos periquitos, ¿verdad? Oramos en la mañana, repetimos lo mismo. Oramos en la tarde, repetimos lo mismo. Oramos en la noche, repetimos lo mismo, ¿verdad? Entonces, necesitamos ver esto, ¿verdad? Cuando dice aquí, orad por los que os ultrajen y os persiguen, quiere decir que necesitamos orar por todos, por todos. ¿Sí? Esa es la principal oración que debemos de hacer, ¿verdad? Señor, ayúdales a entender, a entender. Sí, exactamente. O sea, cada quien tenemos una diferente forma de hablar con Dios, pero acuérdense, tenemos que pedir por los que nos ultrajan, aquellos que nos persiguen. Ahorita no nos persiguen como en ese tiempo, pero ya no estamos lejos, hermanos. Ya no estamos lejos de entrar otra vez a que nos persigan. Ya viene otra vez. Ya viene otra vez y viene bien fuerte.
So, necesitamos estar firmes, ¿verdad? Fieles. Vemos aquí claramente que el amor que Jesús exige manifestado como el que Él manifestó en la cruz, hermanos. ¿Recuerdan? A veces decimos, no, pues es que, pues yo lo perdono, pero pues no, que no se me pare enfrente. Que no se me pare enfrente. Pues yo lo perdono, yo lo saludo, ¿verdad? Me hizo cara, le saludo, pero pues mejor de lejecitos. Exactamente. Exactamente. Fíjense, con esto nos dice todo, ¿verdad? La Escritura. Cristo todavía estaba en la cruz. ¿Y qué fue lo que le pidió al Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el verdadero amor que Cristo nos está mostrando. Y este amor, hermanos, es el amor que Pablo habla en la primera carta de Corintios, ¿recuerdan? Por eso Pablo dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor... ¿Por qué? Porque Él lo tomó ¿de quién? De Cristo, de Cristo. Entonces vemos esto claramente. Continuamos. Ahorita van a empezar a apuntar, ¿verdad? Jesús habla de acuerdo a las Escrituras, hermanos. Jesús habla de acuerdo a las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, hermanos. No le vamos a quitar su deidad, no le vamos a quitar su poder, pero recuerden que Él vino al mundo para ser como ¿quién? Como el hombre, un siervo. Entonces, aprendimos nosotros desde el principio que Jesús crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría. Quiere decir que Cristo estudiaba, ¿verdad? Estudiaba la ley. Entonces, por eso es lo que vamos a ver. Y esto es lo que nos enseña Jesús también. Jesús habla de acuerdo a las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos y amigos, creció en sabiduría de las Escrituras. Y la Biblia claramente nos muestra ese conocimiento y nosotros ahorita vamos a ver algunos pasajes que el Nuevo Testamento nos da en los cuales Cristo está citando la Escritura del Antiguo Testamento. Claramente no dijo Deuteronomio, no dijo porque recuerden que no estaba así. Pero ahorita lo vamos a ver porque ya lo tenemos en los pasajes que van escritos. Una de las cosas que vemos es que ahí en Lucas... En Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 27, si alguien gusta leerlo. Una de las cosas podemos ver aquí, que Cristo claramente estaba hablando en cuanto a las profecías, ¿verdad? Estaba hablando de las Escrituras, lo que las Escrituras hablaban de Él. Ahora vemos el versículo 44 y 45. Ahí está. ¿Qué les estaba enseñando entonces? Ahí está, ¿verdad? Las Escrituras. Las Escrituras les estaba enseñando claramente la ley de Moisés y de aquellos profetas, ¿verdad? Y les estaba enseñando claramente lo que decían de Él. Y vemos que Cristo claramente estudiaba, hermanos. Cristo estudiaba. Entonces, aquí es donde vamos a ver el ejemplo. Ya si no oímos al hermano Luna que está repite y repite, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Vamos a ver qué nos enseña Cristo, ¿verdad? Cristo claramente nos enseña el estudio de la palabra de Dios. Él claramente le enseñaba a sus discípulos, les enseñaba conforme a las Escrituras, y esto es lo que vamos a ver en cuanto a ello.
En Mateo capítulo 4, versículo 4, nuestro Señor Jesucristo, cuando es tentado, ya vimos la tentación de Cristo, Él habla lo que el escritor, ¿verdad? Moisés dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Eso es lo que cita Cristo. Por eso, si recuerdan, por eso Cristo dice, escrito está, ¿verdad? Escrito está. Entonces vemos claramente también que en Mateo capítulo 4, versículo 7, Él le dice a Satanás lo que ahora conocemos que dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. En Mateo capítulo 4, versículo 10, le dice claramente lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Aprendemos dos cosas. Y esto es la aplicación para nosotros hoy en día. Aprendemos dos cosas. Aprendemos que Cristo estudiaba, leía, ¿verdad? Y aprendemos que Cristo memorizaba, hermanos. Memorizaba. Ahora vemos por qué la importancia de memorizar. Para algunos que han memorizado, saben lo que estoy diciendo, ¿verdad que sí trabaja? Cuando uno memoriza y habla con las personas, sí trabaja. Porque a veces hablaba con un hermano, ¿verdad? Y a veces me dice, pues yo estoy hablando con las personas y yo no sé de dónde salen. Pues salen de la memorización, ¿verdad? Dice, yo estoy hablando con la persona y para cuando acuerdo le estoy citando pasajes y le digo, mira aquí la Biblia y le enseño con los pasajes y en este pasaje... dice, pero pues, le digo, esa es la memorización, ese es el estudio. Entonces, vemos aquí Cristo citando Biblia, ¿verdad? Citando Biblia. Mateo capítulo 12, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo dice lo que ahora conocemos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 6, ¿verdad? Claramente vemos que Cristo dice porciones de los pasajes o parafrasea, pero dice lo que está en la escritura. Primer libro de Samuel 21, 6. Ahí está. Entonces, si vemos en Mateo capítulo 12, versículo 3, es claramente lo que Cristo les está diciendo. Mateo capítulo 12. ¿Cuál es la palabra clave ahí, hermanos? No. ¿Cuál es la palabra clave ahí de lo que estamos viendo en cuanto Jesús habla de acuerdo a las Escrituras? ¿Cuál es la palabra clave? Fíjese ahí otra vez. No habéis leído. Ahí está la palabra clave, subráyele. ¿Verdad? No habéis leído. Y luego vemos claramente que ahí sigue hablando más abajo. Nos habla en el 7. Pero vamos a poner el versículo 5. ¿Qué es lo que empieza diciendo el versículo 5 otra vez? No habéis leído, vuelve a repetir, ¿verdad? Entonces nos vamos al versículo 7. ¿Y qué dice el versículo 7? Hasta ahí, versículo 7.
Ahí vemos que claramente está hablando lo que dice Oseas en el capítulo 6, versículo 6, ¿verdad? Entonces, lo que estamos aprendiendo nosotros, hermanos, es de que cuando dice Cristo, yo vine a hablar lo que mi Padre me dio que hablare, claramente lo muestra con sus palabras, ¿verdad? Él no vino a hablar algo que la gente no conocía, ¿verdad que no? Vino a hablar ¿qué? Lo que Dios ya había mandado, ¿verdad? Vino a hablar lo que el Padre le había dicho, ya vino a hablar, no vino a decirles cosas desconocidas, sino que les vino a decir exactamente lo que Dios quería que supieran. Como ahora hablamos exactamente lo que Cristo dijo, ¿verdad? Es lo mismo, hablamos lo que Cristo dice. Entonces, estamos viendo aquí claramente la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Vemos ahí también en Mateo capítulo 21, versículo 13. Ahí claramente está usando dos pasajes. Está usando Isaías capítulo 56, versículo 7. Si vamos a Isaías capítulo 6. Digo, Isaías capítulo 56, dije 6, ¿verdad? Isaías capítulo 56. Ahí está el propósito que tenía la casa de Dios, ¿verdad? Pero ahora vemos qué pasó. Vamos a ver lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 7. Ahí está. Está repitiendo las mismas palabras de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, Él mismo les dice aquí en el 21, les dice, escrito está. Entonces, ¿usaría palabra de Dios o no usó palabra de Dios Jesús? Ahí está, hermanos, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora vamos entendiendo lo que Pedro dice otra vez, primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le ha dado, para que en todo sea ¿quién? Glorificado. Dios. Entonces, esto nos debe de poner a meditar a nosotros, hermanos. Cuando hablemos la palabra de Dios, tenemos que tomar estos ejemplos de Cristo. Tenemos que tomar estos ejemplos de Cristo. Tenemos que siempre decir, escrito está. Ustedes no piensan de que si la Biblia estuviera como está ahorita, ustedes no piensan que Cristo diría como dice en Primera de Samuel, sí diría, pero en ese tiempo no había capítulos ni versículos, ¿recuerdan? Eran los rollos, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viendo ahí, cuando nosotros le hablamos a una persona, ¿será correcto decirle nomás, la Biblia dice? La Biblia dice, ayúdame que yo te ayudaré. No, ¿verdad? No. Esta es la manera, hermanos, en la cual nuestro Señor Jesucristo se presentaba ante el pueblo, se presentaba ante el público, ante aquellas personas. Por eso se admiraban de su palabra, decían, porque habla como quien tiene autoridad. Por eso mismo, porque tenía conocimiento, autoridad tiene, porque es el Hijo, pero en ese entonces
demostraba qué cosa, el conocimiento, y estaba bien convencido. ¿No se ha dado cuenta que cuando uno no está muy convencido le quiere hablar a una persona de la Biblia y como que mete las cuatro patas? Tenemos dos, ¿verdad? Pero porque nosotros mismos le estamos hablando, pero a la misma vez le estamos pensando como que... oh. Pero ¿qué pasa cuando nos preparamos? ¿Cómo le hablamos a aquellas personas? Con seguridad, convencidos. Y esto es lo que nos está mostrando nuestro Señor Jesucristo al Él hablar de acuerdo a las Escrituras. Vemos también que Mateo capítulo 21, versículo 16. De la boca. Miren ahí, ¿cuál es la palabra clave? Nunca leíste. ¿Nos habíamos fijado en estas cositas, hermanos? Yo no me había fijado en muchas cosas de estas, hermanos, la mera verdad. Yo leía, pero son detalles que nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Son detalles que nos van, dice Cristo, escrito está, has leído, nunca leíste, ¿verdad? Esto mismo nos enseña, está citando ahí el Salmo, ¿verdad? Salmo 8:2. Salmo 8:2. Ahí está, ¿verdad? Está hablando. Por eso le dice ahí claramente, ¿nunca leíste? Esto es muy importante, hermanos, como cristianos. Hay que ir poniendo todas estas mentes. Recuerdan, somos cristianos porque seguimos a Cristo. Entonces nosotros debemos de andar como Cristo. Esto hay que ponerlo siempre en la mente. Salmo 22:37. Mateo, qué bueno, hermano. Dígame, hermano, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído qué es Mateo? Ahí dice. Mateo 22:37. Claramente vemos que es aquel pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 22, versículo 39, ahí mismo, dice, ahí vemos que está hablando lo que está escrito en Levítico 19:18, capítulo 19, versículo 18, hermanos. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí, hermanos? En cuanto a lo que estamos viendo. Sí estamos poniendo en nuestro pensamiento en orden claramente lo que estamos viendo, hermanos. Es interesante, ¿verdad? Es interesante cuando uno aprende todas estas cosas. Es interesante ver cómo Cristo era. Y ahora vamos entendiendo por qué los apóstoles eran como eran. Porque los apóstoles andaban con Él. Ellos vieron, ¿verdad? Ellos vieron. Por eso claramente Cristo les dice en Juan 14, 15 y 16, el Consolador, que es el Espíritu Santo, va a venir a ustedes para recordarles todo lo que anduvieron conmigo y ¿para qué? Para enseñarles lo demás que tienen que escribir, lo tienen que hacer. Entonces, claramente vemos a Cristo enseñándonos en cuanto a las Escrituras. Mateo capítulo 27, versículo 46.
Claramente vemos que es un salmo, ¿verdad? Salmo 22:1. En cuanto a Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto que estamos viendo, hermanos, claramente es un gran ejemplo para nosotros como cristianos. Este es un gran ejemplo como cristianos para que estemos nosotros familiarizados con la palabra de Dios, con la Biblia. Ahora entienden por qué estamos estudiando cómo estudiar la Biblia eficazmente. Por esto mismo, hermanos, ¿verdad? Porque el propósito de nosotros es entender el plan redentor de Dios. Ese es el propósito. La Biblia nos habla del plan redentor de Dios, hermanos. Pero claramente nos da ejemplos en cuanto a la humanidad, el pueblo de Israel, la iglesia, el inicio de la iglesia, nos da ejemplos de los apóstoles, los discípulos, pero el gran ejemplo que tenemos nosotros es Cristo. Ese es el plan redentor de Dios. Ese es el plan en el cual Dios tenía en la mente, en el cual Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, y es lo que todo habla de Efesios 1, 3 en adelante. Cuando habla los que predestinó, está hablando de la iglesia. Está hablando que predestinó por la sangre de Cristo. Entonces, el propósito de todo esto, hermanos, de todo lo que estamos haciendo, es conocer a Cristo, seguir a Cristo, para poder llegar a la vida eterna. Por eso Juan dice claramente en Juan 8:32, ¿verdad? Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora vamos entendiendo sus pasajes, ¿verdad? ¿Por qué Cristo dice, yo soy el camino, la verdad? Padre, si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. La iglesia es lo que tiene que hacer, hermanos. Si vemos, la iglesia en sí se ha desviado bastante, ¿verdad?, del propósito redentor de Dios. Mucho. Entonces nosotros tenemos que regresar a esto. Por eso es necesario conocer a Cristo, conocer su vida, conocer su obra, porque ese es el plan divino de Dios. Ese era el misterio. Pablo dice, ¿verdad?, en Efesios capítulo 1, dice, ese es el misterio. Ese es el misterio que no podían entender los padres antes. Pero se les fue revelando, sí se les revelaba. Como dijo en Oseas capítulo 4, versículo 6, ¿verdad? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero ¿por qué? Porque no la quisieron aceptar. Ese es el problema. Y ahorita, en este tiempo, el pueblo de Dios está pereciendo por falta de conocimiento, porque se está dejando llevar, hermanos, por la enseñanza de hombres, hermanos. Es triste esto, la enseñanza de hombres. Ahora miramos por qué es muy necesario que cuando se predica, se tiene que predicar solamente la palabra de Dios. Por eso Pablo le dijo a Tito en Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana palabra, con la sana doctrina. Pero hoy en día la iglesia está aprendiendo anécdotas, está aprendiendo la vida del predicador que está enfrente. Sabemos más a veces de los hijos del predicador, de los problemas que tiene el predicador. Sabemos más de la familia del predicador en cuanto a lo demás. Pero la iglesia no conoce a Cristo. Puras fábulas. Y eso, ¿qué nos está enseñando Cristo? Hablar de acuerdo a ¿qué? A las Escrituras. Sí.
Ujú. Exactamente. Exactamente, exactamente. Y por eso, cuando vino Apocalipsis, aquellos cristianos vino para enseñarles que el propósito es la victoria en Cristo, hermanos. Que Cristo ya derrotó a Satanás. Sí. Yo he vencido al mundo, exactamente. Es para notar esto, para notar esto. Entonces, lo que acaba de decir a usted es lo que claramente Pablo le dice en la segunda carta a Timoteo, ¿verdad? En el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es perfecto? Lo que dijo usted ahorita, maduro, una madurez espiritual, pero esta madurez espiritual es enteramente, ¿para qué? Para toda buena obra. Ese es el propósito. No es para vanagloriarnos nosotros, no es para creernos que sabemos mucho más, sino para trabajar una buena obra, que es la obra que Dios ha mandado, hermanos. No hay que salirnos, hay que seguir derecho. No nos salgamos a la derecha ni a la izquierda, hay que seguir el camino que Dios nos ha trazado. ¿Algún otro comentario que tengamos, hermanos? Próximamente vamos a continuar hablando en cuanto a Jesús. Es muy importante conocer a nuestro Salvador, bien importante, hermanos, porque ya conociendo a nuestro Salvador y viendo todo lo que hizo, nos vamos a meter a las cartas, ya vamos a empezar a estudiar lo que es las cartas de Pablo, ¿verdad? Vamos a empezar a estudiar ya verso por verso, pero ahora sí, con estas ayudas que hemos tenido estudiando, vamos a comprender más la Escritura. La vamos a entender más y vamos a ver exactamente más claro lo que los apóstoles escribieron.